Ella era la mujer más odiada de México, la villana de la vida real, la extranjera que sedujo al hombre más poderoso del país y destrozó a una de las familias más respetadas de la nación. Durante décadas, Sasa Montenegro cargó con ese peso, con esa marca, con esa etiqueta que la sociedad mexicana le impuso sin piedad. Pero la verdad real que nadie quiso ver durante todos esos años, era infinitamente más compleja de lo que los titulares sensacionalistas jamás contaron. Esta no es solo la historia de un escándalo, es la historia de una mujer atrapada entre el amor y el odio público, entre la pasión y la condena social, entre construir una vida y destruir otra. Es sobre poder, traición, consecuencias y el precio brutal que se paga cuando te atreves a desafiar las reglas de una sociedad que nunca te perdonará. Y cuando finalmente entiendas lo que realmente sucedió, cuando conozcas toda la verdad que permaneció oculta durante décadas, te darás cuenta de que esta historia nunca fue lo que parecía ser. Porque algunas verdades son tan incómodas que la sociedad prefiere enterrarlas bajo juicios simplistas y condenas morales fáciles. Y esta es una de ellas. Sasa Montenegro no nació siendo la villana de esta historia. Nació siendo Alexandra Asimovic Popovic en Bari, Italia, el 27 de enero de 1946, hija de inmigrantes yugoslavos que habían huido de la guerra y la devastación de Europa Oriental. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la inestabilidad y el constante movimiento de una familia refugiada buscando un lugar donde finalmente establecerse. No había glamour, no había privilegios, solo había la lucha diaria por sobrevivir en un continente que apenas estaba reconstruyéndose después de la Segunda Guerra Mundial. Pero Alexandra tenía algo extraordinario, una belleza deslumbrante que hacía voltear cabezas donde quiera que fuera, ojos penetrantes, facciones perfectamente esculpidas, y un magnetismo natural que trascendía idiomas y fronteras. A los 16 años, ya estaba modelando en Italia. A los 18, había comenzado a actuar en pequeñas producciones europeas. Y a los 20, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Se mudaría a México, un país que apenas conocía, un idioma que apenas hablaba, pero donde sentía que podría reinventarse completamente, donde podría dejar atrás el pasado de refugiada y construir algo nuevo, algo grandioso, algo que finalmente le diera la estabilidad que nunca tuvo en su infancia. Cuando Alexandra llegó a México en 1966, adoptó el nombre artístico de Sasa Montenegro, un nombre que sonaba exótico, misterioso, perfectamente diseñado para la industria del entretenimiento. Y México se enamoró instantáneamente, porque Sasa no era como las otras actrices mexicanas. Era diferente, europea, sofisticada, con un acento que la hacía aún más intrigante. Y en una industria que adoraba la novedad, Sasa Montenegro era la definición misma de novedad. Los papeles comenzaron a llegar, primero pequeños, después más grandes. Y para principios de los años 70, Sasa ya era una estrella consolidada del cine de ficheras, ese género popular mexicano de comedias eróticas que dominaba la taquilla. Películas como Las Ficheras, Bellas de Noche y El Rey de las Ficheras la convirtieron en un ícono sexual, en la fantasía de millones de hombres mexicanos, y en el símbolo de una época de libertad sexual emergente en un país que apenas comenzaba a liberarse de décadas de moralismo conservador. Sasa Montenegro no solo actuaba en estas películas, las dominaba. Su presencia en pantalla era magnética, su timing cómico impecable, y su capacidad para combinar sensualidad con carisma la hacía única. Pero había un precio para todo ese éxito. Un precio que Sasa estaba pagando silenciosamente detrás de la fama y los flashes. Porque ser una sex symbol en el México de los años 70 significaba ser constantemente cosificada, reducida a tu apariencia física, tratada como mercancía en lugar de artista. Y entonces, en 1976, Sasa Montenegro conoció al hombre que cambiaría su vida de formas que ella jamás podría haber imaginado. José López Portillo. Y todo, absolutamente todo, cambió para siempre. Pero antes de revelar lo que realmente sucedió entre ellos, antes de exponer los secretos que destruyeron una familia y marcaron a Sasa para el resto de su vida, necesitas entender quién era José López Portillo. Porque sin ese contexto, sin conocer el poder absoluto que este hombre ejercía, no podrás comprender la magnitud de lo que estaba por venir. José López Portillo era la definición misma de poder en México.
Nacido en una familia de élite política e intelectual, educado en las mejores universidades, brillante, carismático y ambicioso. En 1976, fue elegido presidente de México, no en una elección competitiva, sino en el sistema de partido único que entonces dominaba el país. Y con ese cargo llegó un poder casi absoluto. El presidente de México en esa época no era simplemente un líder político, era un emperador moderno. Controlaba el gobierno, los medios de comunicación, la economía, el sistema judicial, todo. Y José López Portillo disfrutaba intensamente de ese poder. Estaba casado con Carmen Romano, una mujer de la alta sociedad mexicana con quien había tenido 3 hijos: José Ramón, Carmen Beatriz y Paulina. En público, proyectaban la imagen de la familia presidencial perfecta, elegantes, educados, el epítome de la respetabilidad mexicana. Pero detrás de esa fachada cuidadosamente construida, el matrimonio de López Portillo y Carmen Romano era una cáscara vacía, frío, distante, más una alianza política que una relación amorosa. Y López Portillo, como muchos hombres poderosos antes y después de él, buscaba fuera de su matrimonio lo que no encontraba dentro de él. Había tenido amantes antes, muchas amantes. Era un secreto a voces en los círculos políticos de la Ciudad de México. Pero todas esas relaciones anteriores habían sido discretas, temporales, fácilmente manejables. Y entonces conoció a Sasa Montenegro. Y por primera vez en su vida, José López Portillo se enamoró, real y profundamente, de una manera que no podía controlar, de una manera que no podía ocultar, de una manera que eventualmente destruiría su reputación, su legado y su familia. Pero eso era solo el comienzo de lo que vendría. Cuando Sasa y López Portillo se conocieron en 1976, la atracción fue instantánea y abrumadora. Él, el hombre más poderoso de México, acostumbrado a que todo el mundo se inclinara ante él. Ella, la estrella de cine europea, acostumbrada a ser deseada pero rara vez verdaderamente vista. Y en el otro encontraron algo que ambos habían estado buscando sin saberlo. Para López Portillo, Sasa representaba libertad, pasión, una conexión emocional genuina que su matrimonio político nunca le había dado. Para Sasa, López Portillo representaba estabilidad, protección, el poder que podría finalmente darle la seguridad que había buscado desde su infancia como refugiada. Los primeros meses de su relación fueron intensos pero relativamente discretos. Se encontraban en casas privadas, en propiedades alejadas de la Ciudad de México, en lugares donde la prensa no pudiera fotografiarlos, porque ambos entendían las implicaciones. López Portillo era el presidente, estaba casado, y México, a pesar de su emergente liberalismo cultural, seguía siendo profundamente conservador cuando se trataba de la moral de sus líderes políticos. Pero el amor, o lo que ellos creían que era amor, tiene una forma de volverse imposible de ocultar. Y para 1978, los rumores ya circulaban abiertamente en los círculos políticos y del entretenimiento. El presidente tiene una amante. Y no es cualquier amante. Es Sasa Montenegro, la estrella del cine de ficheras. La reacción inicial fue de incredulidad mezclada con fascinación mórbida. El presidente de México, el líder de la nación, involucrado públicamente con una actriz de películas eróticas, era escandaloso, era impropio, era absolutamente delicioso para una prensa que había estado bajo el control férreo del gobierno durante décadas y que ahora veía una oportunidad de oro para vender periódicos. Pero lo que realmente transformó este escándalo de un chisme de élite a un fenómeno nacional fue lo que López Portillo hizo después. Porque en lugar de terminar la relación, en lugar de volver a la discreción, en lugar de priorizar su imagen presidencial, José López Portillo hizo algo que nadie esperaba. La hizo completamente pública. Y la consecuencia de esa decisión marcaría a Sasa Montenegro para el resto de su vida. López Portillo comenzó a llevar a Sasa a eventos oficiales. No como su esposa, por supuesto. Carmen Romano seguía siendo la primera dama oficial. Pero Sasa aparecía en actos gubernamentales, en giras presidenciales, en reuniones con dignatarios extranjeros. Y todos sabían quién era y qué representaba. Era una humillación pública constante para Carmen Romano. Una violación flagrante de las normas sociales mexicanas. Y un acto de arrogancia política que demostraba hasta qué punto López Portillo creía estar por encima de cualquier consecuencia.
Porque ese era el problema fundamental. López Portillo ejercía un poder tan absoluto que genuinamente creía que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar repercusiones reales. Que podía tener a su esposa oficial y a su amante pública simultáneamente. Que podía violar todas las convenciones sociales porque las reglas simplemente no aplicaban para él. Y por un tiempo, parecía tener razón. A pesar del escándalo, a pesar de la indignación pública, nadie podía realmente desafiarlo. Los medios tradicionales, controlados por el gobierno, moderaban su cobertura. Los políticos permanecían en silencio, temerosos de perder sus posiciones. Y la oposición, todavía débil en esa época, carecía del poder para capitalizar el escándalo. Pero lo que López Portillo no anticipó, lo que ninguno de los dos anticipó, era la furia visceral que la sociedad mexicana dirigiría no hacia él, sino hacia Sasa. Porque en una cultura profundamente machista, donde los hombres poderosos siempre habían tenido amantes sin enfrentar consecuencias serias, toda la culpa, todo el odio, toda la condena moral se volcó sobre ella. Sasa Montenegro se convirtió en la villana nacional, la rompehogares, la extranjera que había seducido al presidente y destruido a su familia. Las revistas la atacaban sin piedad. Los programas de televisión hacían chistes crueles sobre ella. Las mujeres en la calle la insultaban cuando la reconocían. Y Carmen Romano, la esposa humillada públicamente, se convirtió en un símbolo de dignidad femenina sufriente. La víctima noble, la esposa traicionada que mantenía la compostura a pesar del dolor. México se volcó en su apoyo, y cada gramo de empatía que sentían por Carmen se traducía en un gramo adicional de odio hacia Sasa. Pero había algo que el público no sabía. Algo que ni los periódicos ni las revistas de chismes reportaban. Algo que Sasa y López Portillo guardaban en privado. El matrimonio entre López Portillo y Carmen Romano había estado muerto emocionalmente mucho antes de que Sasa apareciera. No era simplemente que López Portillo se había aburrido o buscaba novedad. Era que su relación con Carmen nunca había sido basada en amor romántico en primer lugar. Había sido un matrimonio de conveniencia. Una alianza entre familias poderosas. Una decisión estratégica hecha décadas atrás por razones políticas y sociales. Carmen sabía sobre las infidelidades de su esposo. Las había sabido durante años. Y las había tolerado porque ese era el acuerdo implícito de su matrimonio. Ella mantendría su posición, su estatus, su rol como primera dama. Y él tendría la libertad de buscar conexiones emocionales y físicas en otros lugares. Pero Sasa era diferente. Porque López Portillo no solo estaba teniendo un affair, se había enamorado, y ese amor lo hacía descuidado, lo hacía público, y eso rompía las reglas del acuerdo tácito, porque una cosa era tolerar amantes discretas, otra completamente diferente era ser humillada públicamente mientras tu esposo paseaba a su amante por los pinos y eventos oficiales. Entonces, ¿quién era realmente la villana de esta historia? Sasa, que se enamoró de un hombre que le dijo que su matrimonio era solo una fachada. López Portillo, que usó su poder para mantener simultáneamente dos relaciones. O Carmen, que conocía y toleraba las infidelidades mientras le convenía mantener su posición. La verdad es que esta nunca fue una historia simple de bien contra mal. Nunca fue una narrativa clara de víctima y villana. Era una historia de personas complejas tomando decisiones complejas en un sistema de poder profundamente corrupto. Pero México necesitaba un villano simple, y eligió a Sasa Montenegro. Para 1980, la relación entre Sasa y López Portillo era un hecho consumado. Ella prácticamente vivía en una residencia oficial que López Portillo le había proporcionado. Tenía guardaespaldas presidenciales, viajaba en aviones gubernamentales, y era tratada, en todo excepto en el título, como una segunda primera dama. Era una situación sin precedentes en la historia política mexicana moderna, y mientras el país observaba con una mezcla de horror y fascinación, la presidencia de López Portillo comenzaba a desmoronarse en otros frentes más importantes. La economía mexicana, que había estado en auge gracias al petróleo en los primeros años de su presidencia, comenzó a colapsar. La deuda externa se disparó. La inflación alcanzó niveles estratosféricos. Y las decisiones económicas desastrosas de López Portillo llevaron a México a una de las crisis más severas de su historia moderna. Pero en lugar de enfocarse en los problemas económicos reales, gran parte de la atención pública seguía fijada en el escándalo de Sasa Montenegro.
Era más fácil, más emocionalmente satisfactorio, culpar a la amante del presidente por la decadencia moral de la administración que confrontar las complejas realidades económicas que realmente estaban destruyendo al país. Sasa se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Todos los fracasos de López Portillo, todos los problemas de México, de alguna manera se vinculaban a ella. Como si una actriz, por más influyente que fuera con el presidente, pudiera realmente ser responsable por decisiones económicas catastróficas y corrupción sistémica. Y entonces llegó 1982, el año en que todo explotaría definitivamente, el año en que las consecuencias de todas las decisiones tomadas finalmente alcanzarían a todos los involucrados, pero especialmente a Sasa Montenegro, porque lo que estaba por venir sería peor de lo que cualquiera podría haber imaginado. En septiembre de 1982, José López Portillo pronunció su último informe presidencial. Y lo que sucedió durante ese discurso se convertiría en uno de los momentos más infames de la historia política mexicana. López Portillo, enfrentando el colapso económico total de su administración, lloró públicamente. Lloró mientras admitía que había fallado en defender el peso mexicano. Lloró mientras hablaba de haber nacionalizado los bancos en un último intento desesperado por controlar la crisis. Y lloró mientras el país entero observaba a su presidente desmoronarse emocionalmente en vivo por televisión nacional. Fue un momento de humillación nacional. El poderoso presidente que había gobernado con arrogancia absoluta ahora lloraba como un niño. Y cuando terminó su presidencia 2 meses después, en diciembre de 1982, José López Portillo no dejó un legado de logros. Dejó un país en ruinas económicas, una reputación completamente destruida y una sociedad que lo despreciaba profundamente. Y Sasa Montenegro, que había estado a su lado durante los años de gloria, ahora enfrentaba las consecuencias de esa asociación. Porque cuando López Portillo dejó el poder, su protección se evaporó instantáneamente. Y Sasa quedó completamente expuesta. El nuevo presidente, Miguel de la Madrid, inmediatamente se distanció de todo lo relacionado con la administración anterior. Los privilegios que Sasa había disfrutado desaparecieron de la noche a la mañana. Los guardaespaldas fueron removidos. El acceso a residencias oficiales terminó. Y de repente, Sasa Montenegro se encontró sola. Completamente sola. Sin la protección del poder presidencial. Sin el hombre por el cual había sacrificado tanto. Y enfrentando el odio acumulado de una nación entera. Su carrera como actriz estaba efectivamente terminada. Ningún productor quería trabajar con ella. Las audiencias la rechazaban. Y las ofertas que recibía eran insultos diseñados para humillarla. López Portillo, por su parte, se había retirado a una vida privada, ocultándose de la vergüenza pública y del desprecio nacional. Y aunque Sasa y él mantuvieron su relación durante algunos años más, la dinámica había cambiado completamente. Ya no era la emocionante historia de amor entre el presidente y la actriz. Era la triste realidad de 2 personas atrapadas en las ruinas de decisiones pasadas, tratando de encontrar significado en una relación que había costado todo. Los años 80 y 90 fueron brutales para Sasa Montenegro. Vivió en un relativo aislamiento, evitando apariciones públicas, rechazando entrevistas, tratando de desaparecer de la conciencia colectiva de México. Pero la sociedad no la dejaba olvidar. Su nombre seguía siendo sinónimo de escándalo, de inmoralidad, de la destrucción de una familia presidencial. Cada vez que alguien en México quería hablar sobre amantes de políticos, sobre mujeres que rompen hogares, sobre la corrupción moral de las élites, el nombre de Sasa Montenegro inevitablemente surgía. Y mientras ella pagaba este precio social brutal, ¿qué le pasó a López Portillo? También enfrentó consecuencias, por supuesto. Su reputación como presidente está permanentemente manchada. Es recordado como uno de los peores presidentes en la historia moderna de México. Pero las consecuencias fueron principalmente políticas e históricas, no personales y viscerales como las que Sasa experimentó. Porque ese es el doble estándar brutal que siempre ha existido. Los hombres poderosos que cometen indiscreciones son recordados por sus fallas políticas. Las mujeres asociadas con ellos son definidas completamente por esas relaciones. López Portillo fue un mal presidente que también tuvo una amante escandalosa. Sasa Montenegro es, en la memoria colectiva de México, simplemente la amante. Su humanidad reducida a ese único papel. Sus décadas de trabajo como actriz olvidadas.
su propia historia como refugiada que construyó una carrera exitosa e ignorada. Todo borrado y reemplazado por una sola narrativa simplista. En 2006, después de décadas de silencio, Sasha Montenegro finalmente aceptó una entrevista televisiva. Y lo que dijo sorprendió a muchos. No se disculpó. No expresó arrepentimiento por haberse enamorado de López Portillo. Lo que expresó fue dolor por cómo fue tratada, por cómo toda la culpa moral se volcó sobre ella mientras López Portillo, el hombre casado, el presidente que violó sus votos, el líder que abusó de su poder, recibió relativamente poca condena personal. Habló sobre cómo el machismo mexicano siempre culpa a las mujeres en estas situaciones, como la otra mujer siempre es la villana mientras el hombre es apenas un pobre tonto que fue seducido. Y habló sobre el costo personal que pagó, la soledad, el ostracismo social, las décadas perdidas de su carrera, la imposibilidad de construir una vida normal cuando tu nombre es sinónimo de escándalo nacional. La entrevista generó reacciones divididas. Algunos mexicanos, especialmente generaciones más jóvenes que no habían vivido el escándalo en tiempo real, sintieron empatía. Vieron a una mujer que había sido injustamente demonizada por una sociedad machista. Pero otros, especialmente aquellos que recordaban vívidamente los años de López Portillo, se mantuvieron firmes en su condena. Para ellos, Sasha Montenegro seguía siendo la villana, la extranjera que había seducido al presidente, la mujer que había destruido una familia. Y ninguna cantidad de explicación o contexto cambiaría esa percepción. Y quizás esa es la lección más triste de esta historia, que algunas etiquetas, una vez aplicadas, nunca pueden ser removidas completamente, que algunas narrativas, una vez establecidas en la conciencia pública, se vuelven inmutables sin importar cuánta evidencia contraria emerja. José López Portillo murió en 2004, a los 83 años. Su funeral fue asistido por dignatarios políticos, pero el público mexicano permaneció indiferente o abiertamente hostil. Su legado como uno de los peores presidentes en la historia mexicana estaba permanentemente cementado. Y Sasha, que había estado a su lado durante más de 2 décadas después de que dejara la presidencia, lloró en privado. No por el político que había sido, sino por el hombre que había amado. El hombre imperfecto, arrogante, pero que genuinamente la había amado cuando nadie más lo hacía. Hoy, Sasha Montenegro vive una vida tranquila y privada, lejos de los reflectores que una vez la siguieron implacablemente, lejos del escándalo que definió décadas de su vida. Tiene 78 años, y todavía carga con el peso de ser la villana nacional, pero también ha encontrado algo de paz. La paz que viene de sobrevivir, de haber resistido décadas de odio público y salir del otro lado aún de pie. Las consecuencias que Sasha Montenegro paga no son solo las obvias. No es solo la carrera perdida o la reputación destruida. Es algo más profundo. Es ser reducida a un papel en la narrativa de otra persona. Es ser definida para siempre por tu relación con un hombre poderoso en lugar de por tus propios logros. Es cargar con la culpa moral de decisiones que 2 personas tomaron pero por las cuales solo una fue verdaderamente castigada. Y es vivir en un país que nunca te perdonará por el pecado de enamorarte del hombre equivocado en el momento equivocado. Esta historia no tiene un final redentor. No hay justicia poética. No hay momento en que la sociedad mexicana colectivamente se disculpe con Sasha Montenegro y reconozca la hipocresía de cómo fue tratada. Porque las sociedades rara vez se disculpan con aquellos que han convertido en villanos. Es más fácil mantener la narrativa simple. Más cómodo seguir culpando a la mujer en lugar de examinar los sistemas de poder que permitieron que todo sucediera. Entonces, ¿destruyó Sasha Montenegro realmente una familia poderosa? ¿O fue esa familia ya estaba destruida mucho antes de que ella llegara, manteniéndose juntas solo por conveniencia política y apariencias sociales? ¿Fue Sasha la villana? ¿O fue simplemente una mujer que se enamoró de un hombre que le mintió sobre la naturaleza de su matrimonio, y que usó su poder para mantenerla cerca sin importar las consecuencias? ¿Y las consecuencias que paga? No son consecuencias de haber hecho algo moralmente imperdonable. Son las consecuencias de vivir en una sociedad profundamente machista que siempre, culpa a las mujeres por los pecados de los hombres poderosos. Sasha Montenegro no destruyó una familia poderosa. José López Portillo destruyó su propia familia con su arrogancia, su abuso de poder y su desprecio por las consecuencias. Pero él era el presidente, el hombre,
el poderoso. Entonces la sociedad necesitaba otra villana, y encontró a Sasha Montenegro. Y ahora, décadas después, ella sigue pagando el precio de un pecado que nunca fue completamente suyo.